Bienvenidos a la segunda noche de la campaña evangelística El mensaje de los tres ángeles. Hoy resuena la proclamación del segundo ángel. Babilonia ha caído. Babilonia ha caído. Un mensaje que confronta la confusión religiosa y nos llama a volver a la palabra de Dios. Saludos y bendiciones, sean todos bienvenidos a una nueva noche, a una nueva presentación de esta campaña radial El mensaje de los tres ángeles, en nuestra segunda presentación de esta campaña específicamente presentada a través de la radio, de radioelcamino.net, y les agradecemos a todos aquellos que estuvieron presentes el día de ayer, y en esta segunda oportunidad les damos la bienvenida a todos aquellos que quieran escuchar este preciosísimo mensaje. Estamos hablando del mensaje de los tres ángeles, que es el último llamado de misericordia de Dios a la humanidad. Estamos presentando este mensaje a través de tres predicadores. El día de ayer estuvo el pastor Cecilio Pérez presentando el mensaje del primer ángel. Hoy nos va a acompañar el pastor Leonardo Robles desde República Dominicana. Y mañana vamos a tener la presencia del licenciado Daniel Cúcaro para presentar el mensaje del tercer ángel y concluir esta campaña internacional evangelística basada en estos tres preciosos y urgentes mensajes. Mi nombre es Emanuel Vallejos y les hablo desde Puerto Rico, desde la Isla del Encanto. Y tenemos también invitados en esta noche. Los que estuvieron presentes ayer en la primera presentación saben que tenemos unos comentarios previos antes de la exposición central que la va a tener el pastor Leonardo Robles. Tuvimos unos comentarios previos con tres invitados también internacionales que nos acompañan desde sus países, pero que tuvieron a bien participar y dejar también sus comentarios, y en esta ocasión lo van a hacer sobre el mensaje del segundo ángel, así que tienen tiempo. Todavía no comienza, ya mismo en un ratito va a comenzar la predicación central a cargo del pastor Leonardo Robles, pero vamos a tener unos comentarios previos, así que tienen tiempo de compartir el enlace, de compartir la radio en sus redes sociales. Compartan el link de radioelcamino.net para que otras personas se puedan sumar a esta campaña y puedan escuchar en tiempo real, en este mismísimo momento, y participar en un mismo espíritu juntamente con nosotros en esta campaña. Vamos a pedir primeramente la compañía del Señor para que Él dirija cada una de nuestras palabras y nuestros comentarios, y también al pastor Leonardo Robles, que tiene el mensaje central. Acompáñenme en oración desde el lugar en donde nos escuchan. Querido Padre, te agradecemos nuevamente porque nos permites llegar a muchas personas a través de estos medios, esta señal de radio. Te pedimos que bendigas a través de tu Espíritu, que la compañía de los ángeles esté con cada uno de los radioescuchas y con cada uno de nosotros que estamos presentando estos temas, estos comentarios, sermones, alabanzas, que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos acompañan el día de hoy también el hermano Yeser Alejo desde Estados Unidos, el pastor Carlos Cabello desde Bolivia y también Frederick Altimiras desde España. Y vamos a comenzar con las preguntas, vamos a comenzar con los comentarios, que realmente son muy interesantes. Son comentarios distendidos, no son una predicación propiamente dicha, pero son previos a la predicación, al tema central que va a tener el pastor Robles. Quería empezar con Carlos Cabello. Te saludo, Dios te bendiga, Carlos. Gracias por participar en esta segunda noche, y quería preguntarte sobre este mensaje del segundo ángel que habla acerca de que ha caído Babilonia. ¿Qué nos enseña esta expresión sobre los sistemas humanos que se apartan de la verdad de Dios? ¿Qué podés decirnos, Carlos, acerca de esta expresión ha caído Babilonia? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo podemos palpar en nuestros días? Muchas gracias, Emanuel, nuevamente por permitirme estar aquí compartiendo, comentando el mensaje para ahora, que tiene que ver con el mensaje del segundo ángel.
Permíteme, por favor, hacer un saludo especial para todos los radioyentes de radioelcamino.net. Un abrazo grande en el Señor. Estoy seguro que esto está siendo de mucha bendición, así que no se pierdan nada de esta programación. Es necesario, considero, que debiéramos tener en cuenta que cuando se menciona o se habla de Babilonia en el Apocalipsis, no se está refiriendo a la Babilonia literal, ¿no? Al imperio babilónico que conocemos nosotros en la historia. Es más la Babilonia del Apocalipsis un sistema político religioso, ¿sí? La unión de la política y la religión está allí en esa Babilonia que manifiesta el Apocalipsis y que mezcla la verdad con el error, ¿sí? Y reemplaza inclusive la autoridad de Dios por tradiciones humanas y da a beber, como dice Apocalipsis 14:8, da a beber a las naciones del vino de su fornicación. Y esto, como sabemos proféticamente, tiene que ver con las falsas doctrinas. Ahora, la caída de Babilonia no es la derrota de un reino en sí, ¿sí? No corresponde a esa visión o a ese entendimiento. La caída de Babilonia que habla el Apocalipsis es un estado de corrupción, es la situación que se encuentra en cada, digamos, morador o persona perteneciente o identificada con Babilonia. Y este estado es un estado de corrupción moral y espiritual. Es necesario mencionar también acerca de que de los sistemas, sea político, económico, religioso, que no trabajan con el Señor o que se apartan de Dios, terminan siempre en decadencia y en ruina. Recordemos que es siempre el Señor en nosotros, produciendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si no es el Señor ocasionando en el corazón del hombre lo bueno, lo correcto, lo moral, no hay nada en el hombre que realmente lo lleve a hacer estas cosas correctas. Así que si el ser humano en pecado, con su corazón que va de continuo hacia el mal, sin Dios, pues está destinado a la ruina. Y esta ruina, esta caída, no es una caída de golpe, es una caída progresiva. Y Dios, aquí en su palabra, es quien advierte a su pueblo de esta caída, ¿sí? Luego hace un llamado especial para que su pueblo salga de Babilonia para que no participe de sus pecados ni de la consecuencia de estos. Y esto es importante también, que el Señor haga esto con su pueblo para que su pueblo esté apercibido, ¿no? Y la importancia aquí también está en prestar oídos a la palabra de Dios, a lo que el Señor menciona. Hoy por hoy hay muchas iglesias que han cambiado la palabra de Dios por tradiciones, filosofías humanas, inclusive hasta entretenimiento religioso, ¿no? Dentro de los templos, en campamentos y más. Se predica mucho de prosperidad, ¿no? En lugar de predicar acerca del arrepentimiento y de la santidad, ¿no? E inclusive donde se motiva para que la gente se arrepienta y sea santa, se presentan lo que hemos denominado, ¿no? El evangelio del miedo o del temor. Y sabemos y entendemos que estas cosas no vienen de Dios. En la actualidad es visible que los valores bíblicos son rechazados y en su lugar han venido a ocupar ideologías humanas. Sin lugar a dudas, estas cosas muestran una Babilonia que ofrece un vino verdaderamente embriagador, que confunde la mente y oscurece la conciencia de la gente. Vemos cómo muchas religiones, inclusive gobiernos y sistemas de gobierno, sistemas económicos, buscan unirse en un frente común
Pero esta unión no está sobre la base de la verdad, sino en torno a intereses políticos, económicos, ¿no? Y para apoyar, ¿no?, a los intereses de los poderes de este mundo. Ahora, debiéramos entender que Babilonia no solo la conforman personas que tienen una falsa doctrina. Babilonia está conformada también por personas que tienen la verdad y no la practican, ¿sí? Imagínense ese detalle, ¿sí? Así que lo falso y lo verdadero llegará a estar tan mezclado que si no es con la ayuda del Señor, si no es con los dones espirituales del Señor de manera especial, el discernimiento de espíritu, no podríamos diferenciar lo verdadero de lo falso. Así que a este punto es que los sistemas de este mundo, los gobiernos de este mundo, las religiones de este mundo van a llegar a una decadencia verdaderamente moral y espiritual. Aparentemente sirviendo y obedeciendo a Dios, pero siendo que están sirviendo quizás a sus propios intereses o a otros intereses humanos que finalmente terminan siendo los intereses de Satanás, del enemigo de Dios. Amén. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu participación y tus aportes. Tus comentarios son siempre bien recibidos y muy interesantes. Agradecidos todos porque estés aquí acompañándonos a la distancia. Quiero preguntarle al hermano Yeser, y te agradezco, Yeser, por tu participación también. Te mandamos un fuerte abrazo. Una pregunta, Yeser. ¿De qué manera la confusión espiritual de Babilonia sigue afectando al mundo y a la iglesia hoy? Sabemos que Babilonia significa confusión, lo vamos a escuchar también en la predicación, pero ¿de qué manera esta confusión sigue afectando a la iglesia de hoy en día? Saludos, hermanos, saludos, mi hermano Manuel. Muchas gracias por darme otra oportunidad más para compartir con vosotros con respecto a la palabra de Dios. Muy buena la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es Babilonia? ¿En qué consiste la Babilonia? Y si la Babilonia es confusión, ¿cómo es que está hoy entre las iglesias, verdad? Antes de compartir, me gustaría leer el versículo que está registrado en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, con respecto al mensaje del segundo ángel. Y dice la palabra de Dios: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hay muchas personas, y me gustaría empezar hablando con este punto, hay muchas personas que creen que los estados o las naciones son Babilonia. No, mis queridos, la Babilonia en este caso es confusión doctrinal. Y sí, el estado puede caer en ese estado de confusión, pero no es quien brinda la confusión. La confusión la brinda una gran ciudad. La ciudad en la Biblia normalmente se usa como un símbolo para representar un pueblo, y un pueblo es representado por una mujer, y una mujer tiene características, ya sea que es una mujer que está completamente en contra de lo que Dios envía a través de su palabra, o que está a favor y guarda sus mandamientos y guarda la fe de Jesús. Así que, regresando a la pregunta, si los estados y las naciones pueden llegar a participar del vino de la Babilonia, de la confusión de las iglesias caídas, ¿qué cosa es la Babilonia? Si nosotros, por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 11, versículo 9, vemos el principio de la palabra Babilonia, que es la palabra Babel. Dice la palabra de Dios literalmente: por tanto se llamó el nombre de ella Babel, o sea, confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Si vamos al Nuevo Testamento en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33, vemos nosotros ahora la definición espiritual en qué consiste la confusión. La Babel o la Babilonia es un sistema religioso apóstata,
que mezcla la verdad con el error, y el apóstol Pablo no pudo ser más directo cuando él declaró: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando hay confusión en creencias, cuando hay confusión en espíritu, no es ni proviene de Dios. Vemos nosotros que el vino de la Babilonia es denunciado por Jesús, así como está en Mateo capítulo 15, versículo 9, Jesús declara: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos mandamientos son mandamientos que van en contra de la palabra de Dios, que traen confusión a las verdades que Dios ha bien establecido a través de su palabra. Tenemos, por ejemplo, falsas doctrinas como la inmortalidad del alma. Tal claro está declarado en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. También tenemos el gran engaño del cambio del sábado al domingo, tal como está registrado en Daniel capítulo 7, versículo 25. Vemos nosotros muchas otras creencias como la Trinidad, que es el fundamento ecuménico y no obstante no se encuentra para nada en las Sagradas Escrituras. Vemos nosotros también la gracia sin obediencia, tal como está declarado que sí hay obediencia en el plan de la salvación, ahí en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 2. Vemos nosotros que Dios está haciendo un llamado. Y el llamado de Dios es, en Apocalipsis 18, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado, mis queridos hermanos, es un llamado urgente. No podemos beber de la copa de la Babilonia y de la mesa del Señor al mismo tiempo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21. Y en esencia este es el problema que tiene la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea se cree que está bien, se cree que ella está rica, se cree que ella está completa. ¿Pero está ella completa? No. Debemos de entender nosotros la gran necesidad de la que tienen las iglesias de hoy. Las iglesias de hoy tienen estas mismas características que se encuentran ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, que dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Si regresamos al mensaje del primer ángel, por aquí estamos entendiendo de que no tienen temor de Jehová ni le están dando gloria. Sigue diciendo la Biblia: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí claramente, mis queridos hermanos, estamos viendo el espíritu del orgullo que prevalece en las iglesias de hoy. Se creen que están completas, se creen que tienen la verdad, se creen que están avanzando en la luz, pero en realidad están en las tinieblas. O, como dice la Biblia, y vuelvo a regresar a leer en Apocalipsis 3, versículo 16, no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, el consejo es que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El llamado de Cristo es muy especial. Él está declarando: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese, mi querido hermano, es Jesús. Y Él dice que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar en esta persona. Él va a cenar con esa persona y Él conmigo. Así termina diciendo el versículo. Hermanos, hay una urgencia en el llamado que estamos recibiendo a no participar de falsas doctrinas, a no participar de las filosofías humanas. Por ahí, por el libro de Mateo, en el capítulo 16, vemos nosotros la advertencia de Jesús que quedó registrada. Cristo le dice a sus discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Cuando estaba hablando de la levadura, no se estaba refiriendo a la levadura físicamente, a lo que es el pan, no. Se estaba refiriendo a sus enseñanzas. Y es interesante, regresando a compartir una vez más del escritor James White, que existió y escribió por los años 1850,
en un libro que él tiene con respecto al mensaje de los tres ángeles, él declaró: este segundo ángel no emprendió su misión ni entregó su mensaje en compañía del primer ángel, sino que la siguió después de que éste transmitiera la carga de su mensaje. De esta manera excluyeron la buena nueva eterna del reino venidero. Y cuando esto se cumplió, Jesús y el Espíritu de verdad los abandonaron para siempre, y las iglesias, Babilonia, cayeron. Entonces el camino quedó plenamente preparado para el segundo mensaje. Ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Esto muestra que la caída comenzó cuando las iglesias empiezan, o en el caso de la historia, rechazaron el mensaje del primer ángel. Así que termino con este llamado, mi querido hermano. No rechaces el llamado de Jehová, no rechaces su palabra. Si rechazamos la verdad, caemos bajo la Babilonia, bebemos de su vino y terminaremos siendo confundidos por ese vino que completamente tergiversa las buenas nuevas del Evangelio. Aceptemos el mensaje de Jehová, brindamos nosotros honor y gloria a su nombre, y que podamos nosotros practicar en vida el temor a Jehová para vivir una vida consagrada hacia nuestro Señor Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, un saludo especial y muchas bendiciones. Me despido con mi palabra favorita, Maranata. Amén, Yeser, muchas gracias. Gracias por participar y por dejarnos tus comentarios. Estamos muy agradecidos también porque estés con nosotros en esta noche. Hermano Frederick, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos desde el viejo mundo, desde España, desde Europa. Queríamos saber también tu punto de vista sobre el mensaje del segundo ángel. Y la pregunta es, ¿cómo puede un creyente discernir entre la verdad de Dios y los engaños de un sistema espiritual caído? ¿Cómo hacemos para discernir? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de que estamos o no estamos en Babilonia? Saludos, Emanuel, y saludos a toda la audiencia de Radio El Camino y en concreto de esta campaña que se está dando en dicho medio. Efectivamente, como dices, de nuevo aquí, desde el viejo continente, desde Europa, concretamente desde Cataluña, España. Un gran placer estar con vosotros de nuevo aquí y también un gran privilegio poder contestar esta importante pregunta. ¿Cómo discernimos si estamos en la verdad de Dios o hemos creído o estamos en el sistema de engaño, en el sistema babilónico que inunda, que controla este mundo? Esa es una pregunta muy importante a responder y que cada uno ha de hacer su propia investigación para ver dónde está parado, en qué consiste su vida, dónde tiene la vida puesta, dónde tiene la mente puesta, dónde tiene sus intereses puestos, en la verdad o en el error. ¿Lo que creo es verdad o lo que creo es error? ¿Cuál será? Pues bueno, me gustaría empezar por un texto que es básico y que deberíamos memorizar. Juan 8:32 nos dice Jesús mismo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mirad, eso es una promesa y es un hecho. Quien quiera conocer la verdad, la conocerá, y ésta hará libre a la persona que la conozca. Aquí nos promete que conoceremos la verdad, con lo cual, ¿cuál es la única manera de no conocerla? Pues no querer conocerla. Una decisión personal de querer persistir en algo que no es la verdad de Dios. Una decisión personal de persistir en algo que no armoniza con la Biblia. Es fácil y complicado a la vez, ¿verdad? Porque ¿quién piensa que lo que él cree o conoce es un error? Si lo pensara, obviamente lo dejaría, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces estamos en errores o creemos errores y pensamos que son verdades y no queremos dejarlos? Pues porque hemos sido engañados por Satanás, el artífice de este sistema de confusión que inunda el mundo. Mirad, como ya habréis visto, ¿no? Si abrís un poco los ojos a este mundo, vivimos en un mundo lleno de diferentes voces. Aquí está la verdad, allá está, aquí no, aquí sí. Diferentes religiones, algunas opuestas entre sí, filosofías, corrientes de pensamiento, movimientos sociales, etc. Hay confusión. Todo el mundo cree estar en el camino correcto, pero muchas veces varios caminos son contradictorios entre sí. ¿Cómo discernir esto? Jesús de hecho nos advirtió y estamos viendo plenamente en ello. En Mateo 24:24 nos habla que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y dice que de tal manera engañarán si fuere posible aún a los escogidos. ¿Cómo una persona que ha aceptado la verdad, realmente como está en la Biblia, puede ser engañado? Si así lo decide. Si así decide apartarse de la centralidad bíblica y empezar a abrazar doctrinas que no están claras o que no figuran en la Biblia.
Así es posible engañar aún a los que están en la verdad. Pero sin embargo nos habla de muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, en definitiva confusión. Voces, como decía, de aquí, de allá, de más aquí. Y la pregunta central sería, ¿cómo sabemos si estamos en la verdad o en un engaño espiritual, habiendo visto todo esto? ¿Cómo podemos saberlo? Porque ahí es donde está el valor, en poder contestar a esta pregunta y sobre todo que sea una realidad en nuestra vida. Discernir es vital para la salvación. Discernir es vital para conocer la verdad. Porque si no discernimos, si no tenemos un intelecto limpio, si no estamos despiertos mentalmente, será imposible discernir. Con lo cual debemos pensar claramente en ello. Mirad, el primer punto que me gustaría destacar para saber si estamos en la verdad o en un engaño espiritual, en un engaño de este mundo, en un engaño babilónico, etc., es, en Juan 17 nos dice, tu palabra es verdad. Debemos tener la palabra como filtro. Si lo que creemos está en la Biblia, armoniza con la Biblia, eso es verdad. Si no armoniza, no lo es. Es una regla muy simple. La verdad también debemos tener claro que no cambia. No son unas modas, no son tradiciones, etc. La verdad nunca cambia. ¿Por qué? Porque procede de Dios y éste nunca cambia. La verdad, simplemente como dice el texto de Juan 17, es verdad. La palabra es verdad. Cuando algo es que en esencia, en naturaleza es y no puede cambiar. Tu palabra es verdad, nos dice Jesús en la Biblia. Con lo cual, lo que hay en la Escritura es, fue y será siempre verdad. Todo debe pasar por este filtro. ¿Dice esto la Biblia? A veces escuchamos alguna predicación o escuchamos algún movimiento social, escuchamos cualquier cosa o vemos cualquier cosa que hay en este mundo, cualquier exposición. Debemos preguntarnos siempre, ¿lo dice la Biblia? Porque Satanás va a apelar a los sentimientos, va a apelar al yo creo que, al que sientes, no a la razón, y mucho menos al escrito está. Con lo cual, por muy bonito que parezca algo que escuchamos, si no lo dice la Biblia, no es verdad. Es Satanás viniendo como ángel de luz. En resumen, si no está en las Escrituras, si lo que oímos no está en las Escrituras, no está en la palabra, esto no es verdad. También hay un punto que me gustaría destacar. La verdad siempre tiene a Cristo como centro. Cristo como el centro de todo. En Juan 14:6 Jesús mismo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Debemos preguntarnos lo que creemos, lo que profesamos, la institución donde estamos, el movimiento al cual estamos adheridos. ¿Exalta a Cristo o exalta a los hombres? ¿Exalta a la humanidad o exalta a Cristo, dicho de otra manera? El Espíritu de Cristo nunca va a guiarte o nunca va a dar un mensaje que te guíe hacia el ego, hacia ti mismo, hacia instituciones y a poner el centro, la vida en las instituciones, hacia rituales vacíos, rituales sin valor. Nunca. La verdad siempre tiene a Cristo como centro. La verdad es cristocéntrica, siempre. Un movimiento social, una filosofía, una doctrina que no tenga a Cristo como centro, no es verdad. También me gustaría hablaros de los frutos, porque en Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu y luego da una serie de frutos. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, etcétera, etcétera. Pero fijaros que dice el fruto del Espíritu. No dice los frutos, aunque luego nombra muchos. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es un todo. No se puede manifestar un fruto del Espíritu y no otro. Se manifiestan en conjunto o no se manifiestan. Luego nos habla de las obras de la carne, también este mismo capítulo de Gálatas, pero aquí sí que habla en plural. Las obras de la carne, ¿por qué? Porque podemos manifestar una y no otra. Una persona tiene tendencia o ha desarrollado más un hábito pecaminoso en una dirección y otra en otro. No se deben por qué manifestar todas. Por eso habla en plural. Pero en definitiva, las obras de la carne, ¿qué son? Engaño. ¿A dónde te llevan? Al engaño, al orgullo, a la división, a la manipulación en todo sentido. En cambio, la verdad produce lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, etc. Todo movimiento que presente un fruto de orgullo o de exaltación del hombre, o que produzca división, no zarandeo, sino división entre la gente, malas miradas, malos pensamientos, no hablarse más, proviene del diablo. Manipulación de cualquier tipo también, pero un movimiento que produzca amor, gozo, paz, paciencia, etc., esta proviene de Dios. Curiosamente nunca la vamos a encontrar esto en el mundo, pero sí en la palabra de Dios. Hay la verdad ahí fuera y está esperando para que la recibamos. Otro punto que me gustaría destacar, el penúltimo, me gustaría hablar de la obediencia, porque Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí vemos que los santos guardan los mandamientos de Dios, pero no lo hacen por legalismo o por salvarse o por obligación, lo hacen por amor. Mejor dicho, lo hacen porque el amor ágape de Dios está actuando en ellos y ellos ven el pecado como lo ve Dios. Lo ven como algo completamente horrible, como algo completamente odioso que no tendría por qué existir. Ellos guardan los mandamientos porque quieren, lo guardan de corazón por amor a Dios, porque han aceptado que Él los amó primero y dejan que el amor de Dios actúe en ellos. La verdad, el Evangelio verdadero nunca va a conducir a un libertinaje, a una desobediencia, a una división que produce envidias, pleitos, etc. La verdad siempre conduce a la obediencia de la ley de Dios mediante Cristo Jesús. En Juan 14:15, de hecho, Jesús nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra es muy clara, como veis. Y para finalizar, me gustaría hablar del testimonio del Espíritu, el cual encontramos en Romanos 8:16. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo, que es enviado del cielo por el Padre, nos da esa convicción de conocer la verdad cuando lo conocemos, esa paz, nos guía siempre a toda verdad y nos da seguridad. Eso es muy importante. Otro espíritu nos da todo lo contrario, todo lo opuesto. El error, por ejemplo, trae inquietudes, trae disonancias, trae desequilibrio mental, trae confusión y en el fondo trae vacío y soledad. No una soledad buena, sino una soledad mala. En cambio, el Espíritu de Dios nos trae todo lo contrario, como he dicho, convicción, seguridad, amor, nada de inquietud, nada de confusión, nada de babilonización en nuestra mente, etc. Por tanto, para finalizar, me gustaría resumir un poquito cómo podemos saber si estamos en la verdad de Dios o estamos participando del sistema babilónico o estamos plenamente engañados. En primer lugar, ¿armoniza con la Biblia lo que creemos? ¿Sí o no? Y lo armoniza de forma real, no porque yo lo crea, porque el diablo obviamente también actúa en las mentes que no están en comunión con el Señor y les hace entender la Biblia de una manera muy particular, torciendo los textos o entendiendo el significado de forma errónea. No debemos nunca dejar de tener en cuenta eso. Pero cuando está en comunión con Dios, con hechos y con palabras, realmente conoce por medio de la ayuda del Espíritu Santo si lo que lee es verdad o no. Conoce la verdad de los textos y los interpreta y los entiende correctamente. ¿Lo que creo está en armonía con la Biblia, sí o no? ¿Lo que creo tiene a Cristo como centro o no? ¿El fruto de lo que creo es fruto del Espíritu o es obra de la carne? ¿A qué conlleva lo que creo? ¿Obedezco los mandamientos de Dios de corazón? ¿O lo hago por legalismo o simplemente creo que no se han de guardar y estoy en libertinaje? ¿Qué produce lo que creo? Y finalmente, ¿ves el fruto del Espíritu en ti? ¿Ves que realmente el Espíritu te guía o es otro? Como hemos empezado, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es una promesa que se cumplirá en tu vida si tú quieres. Si no quieres, pues vas a estar en el sistema babilónico caído, en el sistema de este mundo. La verdad de Dios siempre, siempre, siempre nos trae amor y nos libera. Trae fraternidad, trae comunión. En cambio, el error, el engaño, trae división, no te libera para nada, sino que te esclaviza y trae inquietud, vacío y oscuridad a tu vida. Yo creo que con esta guía va a ser posible saber si estamos en la verdad de Dios o no. Que Dios os bendiga. Amén, muchas gracias Frederick, gracias a los tres por participar en esta segunda noche, en esta segunda previa a la predicación, que yo creo que realmente va a ser de mucha bendición para todos los radioescuchas. Y ahora sí, preparemos nuestros corazones porque en solamente un momento comienza el tema principal de esta segunda noche de esta campaña llamada El Mensaje de los Tres Ángeles, para presentar el mensaje del segundo ángel, un mensaje urgente y necesario para nuestro tiempo.
Parece que nunca llego a mi morada, pero al lado de Jesús puedo llegar. Sigue un poco más caminando, todavía te espera un largo andar, y al final de esta triste jornada, en mis brazos vendrás a descansar. Algunos me miran y se burlan. Oh Señor, cuánto me cuesta predicar. Si en tu misma iglesia ya no escuchan, si ni tu nombre quieren alabar. Oh Señor, te entrego mi alma ahora. Ven y guíame en tu verdad. No dejes que mi lámpara se apague. En este mundo con tu luz yo he de brillar. Sigue un poco más caminando, todavía te espera un largo andar, y al final de esta triste jornada, en mis brazos vendrás a descansar. Sigue un poco más caminando, todavía te espera un largo andar, y al final de esta triste jornada, en mis brazos vendrás a descansar. Amables amigos, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes, donde quiera estén. Dios les guarde y Dios les bendiga de manera rica y abundante. A toda esa audiencia de Radio El Camino, para este humilde servidor es un gran honor participar en esta miniserie, en esta campaña que tendrá cobertura internacional y glorificamos a Dios por ello, sobre el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Hoy abordaremos el segundo de esos mensajes y comenzaremos con las siguientes preguntas. ¿En qué consiste y de qué trata el segundo mensaje de Apocalipsis 14? Bueno, si decimos que existe un segundo mensaje, se infiere que existe un primer mensaje. De hecho, al segundo mensaje le sigue un tercer mensaje. Así que son realmente tres mensajes, pero los tres mensajes están vinculados y estrechamente relacionados, por lo que en realidad se trataría de un solo mensaje presentado en tres partes. Creo que esa es una manera correcta de decirle. Un mensaje dividido en tres partes, y en su divulgación del tiempo profético final de la historia humana, estos tres mensajes no ocurren, o sea, no se presentan de manera aislada y separada, sino que las tres partes de este mensaje final de advertencia, amonestación e invitación al mundo
se hacen de manera simultánea. Así que estos mensajes finales que los siervos de Dios darán al planeta Tierra para advertir a todos los habitantes de la misma que la oportunidad de salvación está por terminar, que los juicios a los desobedientes están próximos y que la venida de Cristo no tarda, son dados con énfasis como si fuese voz alta de trompeta. La simbología de estos mensajes, siendo presentados por ángeles veloces, como lo grafica Apocalipsis capítulo 14, ángeles surcando los cielos con un pregón de urgencia, es una representación de la rapidez con que el evangelio eterno de Cristo avanzará y alcanzará todos los sectores de la humanidad. Un ángel es un enviado, es un mensajero o representante. Así las cosas, en este caso, representan estos ángeles a los mensajeros humanos escogidos por Dios, hombres, mujeres y aún niños que por todo el mundo llevarán la proclama final de las buenas nuevas, alumbrando la tierra con la gloria de Dios, y lo harán con el poder del Espíritu de Cristo en ellos, el refrigerio de la presencia del Señor. Esta segunda parte del mensaje final que estamos considerando hoy, o sea, el mensaje del segundo ángel, como se le identifica más usualmente, tiene una peculiaridad, y es que se presenta en dos capítulos diferentes del mismo libro de Apocalipsis. Aparece en el capítulo 14, verso número 8, como parte de la secuencia narrativa donde aparecen los tres mensajes en secuencia. Y también este segundo mensaje es repetido o reiterado y presentado con amplitud de detalles en el capítulo 18 del mismo libro de Apocalipsis. Además, se hace inferencia al mismo mensaje otra vez en el capítulo 17 también. En estos últimos capítulos, por cierto, mencionados o referidos, o sea, el capítulo 17 y 18, se describen en detalles los pecados del sistema de Babilonia. Se denuncian las maldades que ésta provoca y que arrastra al mundo en sus desvaríos. Y además se hace la invitación y el llamado último, final, de misericordia por parte de Dios. Además de que se profetiza también la caída de este sistema llamado Babilonia y su destrucción final. Así que en el mensaje segundo que estamos considerando, que estamos estudiando en este momento, Babilonia es un símbolo que representa a los sistemas humanos de error y maldad que actúan bajo la conducción del dragón, entiéndase Satanás, y sus demonios, sus secuaces, que siempre han atacado la creación de Dios, pero que se enfatiza su accionar de una manera protagónica y destacada en esta última etapa de la historia, en estos tiempos finales. Veamos entonces el mensaje tal y como lo describe la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 8. Dice así la palabra escritural inspirada. Ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Hasta aquí la cita de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Me tomé el tiempo para rastrear este versículo, consultarlo en diferentes versiones bíblicas y encontré algunas versiones interesantes que lo traducen, lo rinden de la siguiente manera, diciendo que Babilonia ha dado a beber al mundo el vino envenenado de su furiosa prostitución. Otra versión dice que ha dado a beber
el excitante vino de su adulterio. O sea que Babilonia ha embriagado al mundo con su vino fermentado. Aquí estamos mirando una intoxicación alcohólica global. Todas las naciones y sistemas humanos son presentados como emborrachados, intoxicados con el vino babilónico. De hecho, la palabra de Dios en diferentes partes, como primera a Juan 5:19, dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y Apocalipsis capítulo 13 refiere que todo el mundo ha sido engañado. Pero es interesante que la manera en que Babilonia engaña al planeta Tierra está representado como el mundo intoxicado con un vino particularmente que da a beber a todo el globo terráqueo. Saben ustedes, queridos amigos y hermanos, cuando las personas se intoxican con una sustancia que no sea alcohol, digamos una sustancia química que ha ingerido por error, tal vez un veneno, digamos un alimento descompuesto, y aún consumidores de estupefacientes, de drogas narcóticas, las tales personas en ese estado de intoxicación pueden saber, por cierto, a menos que no estén en estado de inconsciencia, que han ingerido pues algo que los ha intoxicado. La persona es consciente de que ha recibido alguna sustancia en su cuerpo, ha ingerido de alguna forma una sustancia que lo ha intoxicado, y la persona puede inclusive identificar, mira, por error me tomé, por ejemplo, este cloro que estaba en un pomo que creía que era otra cosa, o algún veneno, digamos, de insecticida y no sabía en qué consistía, pero estoy teniendo convulsiones, estoy teniendo náuseas, estoy teniendo escalofríos en el cuerpo, vómitos, bueno, cualquiera fuera el síntoma, usualmente la persona puede identificarlo y lo asocia con lo que ha entrado en su cuerpo, y por supuesto puede también establecer los síntomas y hasta recomendar la forma en que pudiera aplicarse algún remedio, o pedir tal vez que lo lleven a algún centro médico para tratamiento, según sea el caso. Sin embargo, es muy interesante que la intoxicación alcohólica es diferente. El borracho, el que está embriagado, producto de una ingesta elevada de alcohol, no reconoce usualmente su embriaguez y negará que está borracho. Es posible que algunos de nosotros hayamos mirado en algún momento esa escena donde una persona con una intoxicación alcohólica, un borracho, pues niega vehementemente que esté en tal condición. Y he estado, por ejemplo, en situaciones donde alguien le dice, mira, pero lo que pasa es que tú estás borracho. La persona pues rotundamente lo niega y hasta acusa que lo que les están atribuyendo esa condición son realmente los que están borrachos. No reconoce su embriaguez. El que está intoxicado con alcohol usualmente no se da cuenta en el estado en que se encuentra. Así que la intoxicación alcohólica es muy singular y diferente a otro tipo de intoxicación por cualquier producto, como hemos ya mencionado, producto químico que se haya ingerido. Y esa es, amigos amados, esa es precisamente la intoxicación con la que Babilonia espiritual, la Babilonia de la última etapa de la historia, contamina al mundo. Veamos ahora cómo la Biblia presenta este segundo mensaje con detalles en el capítulo 18 de Apocalipsis, como si fuera también un cuarto mensaje, porque es repetido en Apocalipsis 18. Y es cuarto porque se une al tercer mensaje, que es subsiguiente al segundo en su proclamación, aunque ya hemos dicho que se presentan de manera simultánea, pero en la secuencia del libro de Apocalipsis 14 aparecen en el orden cronológico, primer mensaje, segundo y tercero. Y además, como
estamos diciendo en Apocalipsis 18, se reitera el segundo mensaje como si fuera un cuarto mensaje, porque dice otro ángel, pero no es otro mensaje, no es un cuarto mensaje, es el mismo mensaje, solo que en Apocalipsis capítulo 18 se presenta con un énfasis y un poder especial que circunda toda la tierra y la proclama, dice así, Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Verso 2. Y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Verso número 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Versículo número 5, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Aquí Babilonia ha sido sentenciada, pero ¿quién es, amigos queridos, esta Babilonia que está graficada con énfasis en el capítulo número 18 y donde se presenta su caída en el segundo mensaje en Apocalipsis capítulo 14? Pues aquí no se trata del antiguo imperio babilónico cuya capital era Susa en los tiempos de Nabucodonosor, su emperador, su rey, y de la cual nos hablan los escritos del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, por ejemplo, citado Babilonia también en otros escritos bíblicos. No, esa Babilonia fue destruida y hoy su territorio lo ocupa Irak, en la parte occidental de Asia, conocida como Medio Oriente, con su capital Bagdad. Nos estamos refiriendo aquí en esta Babilonia de Apocalipsis capítulo 14, capítulo 17 y capítulo 18 a una representación de esos sistemas antiguos. Aquí Babilonia es un símbolo de aquel imperio de la antigüedad que desafió a Dios, desconoció la soberanía del Altísimo, impuso adoración falsificada y obligatoria al sol y a dioses falsos. Sus orígenes de esta Babilonia antigua se remontan a la narración que se hace de la Torre de Babel, descrita en el capítulo 11 del libro de Génesis. Babel, el nombre de la torre, viene del verbo semita balal, que significa confusión o confundir. Pero los babilonios le dieron el significado derivado de otro vocablo semita, babilú, que significa puerta de los dioses. Qué interesantes nombres, ¿verdad? Pues hoy el simbolismo de Babilonia no puede ser más exacto. Babilonia tiene confundido a todo el mundo, arrastrando a los habitantes del planeta a través de las puertas de dioses falsos, la desobediencia y la adoración falsificada. Babilonia hoy ofrece establecer un mundo sin Dios, como proponía Nimrod, el ideólogo de la Torre de Babel. Babilonia hoy pretende establecer en el mundo una edad de oro, tal y como la concibió el monarca babilónico Nabucodonosor. Y hoy, con su poder mundial, político, económico, financiero, militar y religioso, querrán dominar las conciencias de los hombres
sometiéndolos a una adoración obligatoria, so pena de recibir castigos tan severos como la tortura y la muerte. Hoy Babilonia no es meramente un imperio, son los sistemas coaligados de poder político, económico y religioso que, unidos con una misma intención, le harán la guerra al pueblo fiel de Dios, pues serán los únicos que no cederán ante las presiones y amenazas de las falsas religiones y el Estado junto con ellas, quienes en esta unión someterán al mundo a la más férrea dictadura, hoy ni siquiera concebida, ni siquiera imaginada. El vino de Babilonia son los dogmas y doctrinas falsas que las religiones impondrán en todo el planeta con la fuerza y autoridad coercitiva de los gobiernos del mundo. También el vino de Babilonia representa las inconductas, las actitudes contrarias a la ley de Dios y a la obediencia que debemos profesar al Dios creador de todas las cosas. Dice Apocalipsis, hablando de Babilonia, en el capítulo número 17, versículo 13, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Sí, el vino de Babilonia son las abominaciones con las cuales este sistema contamina toda la tierra. Y sigue diciendo el versículo 4, siempre en Apocalipsis 17, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa llena de oro, llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito este nombre: Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrada. La misma Babilonia es precisamente emborrachada con su propio vino, y este es vertido a todo el resto del mundo. Así que la Babilonia moderna no es otra cosa sino que la copia en muchos aspectos del imperio babilónico antiguo. En el libro de Daniel describe en detalles cómo este imperio gobernaba sobre el mundo en esa época. Babilonia llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia a los hebreos y los sometió a servidumbre. Entre esos esclavos estaban 4 jóvenes cuyos nombres son de especial interés que mencionemos. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez. Ananías significa Jehová es bondad. Misael, quien pertenece a Dios. Y Azarías, Jehová ayuda. Allí estaban estos fieles, cautivos en ese imperio. Sin embargo, estos significativos nombres asociados con el Dios verdadero en Babilonia fueron cambiados a los siguientes nombres entonces. A Daniel se le puso Belsasar, y Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego en su lugar respectivamente. Esto es Daniel capítulo 1, versículo 7. Estos nombres paganos, Sadrach, Mesach y Abednego y Belsasar para Daniel, están asociados con los dioses paganos que adoraban los babilónicos, para de esta manera formatearlos de alguna forma, hacer la transculturación de sus creencias religiosas hebreas, de su cultura espiritual y su religión apegada al Dios del cielo, para que entonces asimilaran la cultura pagana del imperio. Los babilónicos tenían muchos dioses a los cuales adoraban, siendo Belus o Baal,
además de Tamuz y la diosa Istar, los principales, conformando así Baal, Tamuz e Istar, la trinidad asociada particularmente a la adoración al sol. Esa Babilonia antigua era rica, poderosa y al mismo tiempo depravada, llena de lujos, y practicaban toda suerte de desenfreno. Todo tipo de excesos eran vistos en Babilonia, además de ser violentos y carnales en extremo. Sin embargo, tenían rituales religiosos, practicaban misticismo, o sea, ocultismo o espiritismo, que es la religión de Satanás, siendo así un exacto reflejo de la Babilonia de hoy, en la que nos encontramos actualmente y que es denunciada en la palabra de Dios y de una manera particular, específica, directa y puntual en el mensaje del segundo ángel. Así que hoy encontramos lo mismo. La Babilonia de hoy está conformada por los sistemas de poder del planeta, el sistema clerical papal, las demás religiones del mundo, islamismo, hinduismo, budismo, el cristianismo falsificado, judaísmo, los gnósticos y los ateos, todos aliados, por supuesto, a los sistemas políticos y financieros del mundo. Todas las naciones de la tierra, lideradas por las más poderosas, los Estados Unidos, en mención Europa, Asia. Así que los sistemas políticos, financieros, económicos, sociales, el mundo del entretenimiento, todo hace que el planeta Tierra haya sido embriagado con el vino de sus perversidades, ofertado por estos medios mencionados. El lujo, el afán avaricioso de bienes terrenales, los placeres, las diversiones mundanas, el mundo del espectáculo, del deporte, la así llamada cultura de los pueblos, ofertas demagógicas que hacen los políticos corruptos del mundo, todo eso y más es cubierto con un manto de religiosidad, pero sus ejecutorias son las del dragón, son las de Satanás. Así que la mujer que estamos representando acá como parte del sistema de Babilonia es ese sistema religioso que es parte integral de Babilonia en el sentido místico o contemporáneo. Queremos ahora reseñar que el conflicto final, el cual está enseñado en la Biblia, estará a punto de producirse muy pronto, pues contiene dos elementos principales involucrados. Elemento número uno del conflicto final, estará involucrado el aspecto de obediencia, y el aspecto número dos es la adoración. Reseñamos esto. El conflicto final tendrá dos elementos principales involucrados, a saber, número uno, la obediencia y la adoración. Adoración correcta o adoración incorrecta. Obediencia a Dios, obediencia a los sistemas del mundo liderados por el dragón en la persona de sus súbditos aquí en el planeta. Por eso hoy es más pertinente que nunca el mensaje del segundo ángel, justo en el medio del primero y el tercero, porque si son tres y este es el segundo mensaje, pues le antecede un mensaje, le precede un mensaje y también le sigue un tercer mensaje. El mensaje del segundo ángel estaría entonces en el medio, ¿no es cierto? Veamos por qué esto así. Y cómo es que la obediencia y la adoración, como hemos reseñado, serán los puntos claves involucrados en la crisis que está por estallar. El primer mensaje nos manda a temer a Dios y darle gloria. Eso lo hemos visto en la exposición que se ha hecho en esta serie de El mensaje del primer ángel.
Eso aparece allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Simplemente lo estamos mencionando como referencia. El mensaje primero que dice, temed a Dios, y aquí temer a Dios no es miedo, no es tenerle pánico a Dios, sino que este temor que se requiere o demanda de los adoradores en la etapa última de la historia y siempre, es una obediencia reverente. Ese es el temor a Dios, una obediencia reverente. Ahí está el factor obediencia involucrado. Pero también dice el primer mensaje, adorar al creador de todas las cosas, y especifica al que creó el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Así que la Biblia en muchos pasajes presenta a Dios como el creador, como real, y efectivamente lo es. Pero esta creación la hace Dios el Padre a través de su Hijo, el Verbo de Dios, y a través de él ha hecho todo lo que existe, y nada de lo que existe ha sido hecho sin él, sin la intervención o mediación de Cristo el Hijo. Y luego de la creación del mundo en 6 días, como está registrado en el libro de Génesis, Dios y su Hijo reposaron de su obra o cesaron las labores y reposaron el 7º día, como lo establece para toda la humanidad el 4º mandamiento de la ley de Dios. Así las cosas, la obediencia a los mandamientos de Dios y respetar a Dios, adorándole y teniéndole en alta estima, temed a Dios y dadle gloria, y el reposo a el mandamiento, o sea, obedecer el mandamiento que implica reposo, es lo correcto y es lo que la humanidad debe seguir y obedecer. Eso es lo que Dios demanda de nosotros los seres humanos. Ahora, hemos hablado de que el mensaje primero habla de la adoración correcta, pero el tercer mensaje habla de la adoración falsificada a la bestia. Mientras el mensaje del primer ángel nos manda a adorar correctamente, en el tercer mensaje se advierte de que no sigamos el curso de la adoración falsificada que propone la bestia, que es el sistema babilónico. Es la adoración a Babilonia de lo que se nos está advirtiendo en el mensaje segundo. Esto no incluye al Dios creador, o sea, el tercer mensaje donde se dice que no debemos adorar a la bestia, y el mensaje que se presenta en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 y en el capítulo 18 es una advertencia a que nos neguemos a la oferta de adoración falsificada que tiene Babilonia, que también presenta una adoración y quiere arrastrar a la humanidad a esa adoración falsificada. En la adoración de Babilonia no está presente Dios ni su Hijo Cristo Jesús, porque no son presentados como co-creadores de todo lo que existe. Entonces, aquí aparece la advertencia en el segundo mensaje. Entonces, ¿qué hace Dios en este segundo mensaje? Anuncia la caída de Babilonia y nos llama a salir de la confusión de Babilonia. Y con insistente ternura nos dice, pueblo mío, salid de allí. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Nuestra relación de obediencia y adoración es como lo dice el mensaje del primer ángel. La adoración a Babilonia, o sea, la bestia, tenemos que desecharla, como se encuentra bien reseñado en el tercer mensaje. Y allí, en el contraste de las dos adoraciones, la adoración correcta que presenta el primer ángel y la adoración falsificada del tercer ángel. Debemos elegir la adoración correcta, no la adoración falsificada que presenta el dragón y sus secuaces humanos. Allí aparece en Apocalipsis capítulo
18, el amoroso llamado para que te pongas, amigo querido, oyente de esta emisora, para que te pongas del lado de Dios. Babilonia es caída. Sal de allí, pueblo mío. Pueblo mío es una expresión que implica el gran interés que tiene Dios, quien te ama y quiere que te salves y quiere que no participe de sus pecados para que no recibas la consecuencia del castigo por ser desobediente. El castigo de las plagas no vendrá sobre ti si le haces caso a la invitación gentil, amorosa de Dios cuando te dice, pueblo mío, sal de Babilonia. Haz pues en esta fecha, en este día, en este momento, la decisión correcta. Hoy es el día aceptable. Hoy para ti podrá ser el día de salvación. Dios y su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, esperan hoy por ti. Dios te guarde y te bendiga abundantemente para que tomes la decisión correcta. Amén, amén, gloria a Dios. La verdad es que una bendición poder escuchar estas alabanzas. Escuchábamos recién a Esmeralda Cabello cantando Jehová bendice, y también antes de la predicación escuchábamos a Eileen Mego, también del Ministerio Preparadores del Camino, cantando Sigue un poco más. Todas estas canciones que estamos estrenando en esta campaña evangelística, que las escuchan por primera vez a través de esta campaña, están disponibles en un nuevo álbum que está presentando el Ministerio Preparadores del Camino, así que pueden buscar su ministerio en YouTube y en Facebook para tener más novedades y saber más acerca de estas alabanzas. Queremos agradecerle al pastor Leonardo Robles y a todos los comentaristas que estuvieron participando juntamente conmigo hoy en esta campaña, y esperamos que este tema haya sido de mucha bendición. El día de ayer vimos que hay un Dios verdadero al cual debemos adorar. Hay un juicio que advierte Dios en su palabra que va a hacer a todas las naciones, y hoy vimos también que hay iglesias falsas, sistemas de adoración falsos de los cuales Dios nos llama a salir. Todas estas son decisiones que tenemos que hacer de manera personal. Cada uno en su conciencia sabrá cuáles son las decisiones y los pasos de fe que tiene que dar para poder consagrarse enteramente al Señor. El día de mañana nos toca el tercer mensaje
de este triple mensaje angélico de Apocalipsis 14 que tiene que ver puntualmente con la marca de la bestia y con el sello de Dios, así que no se lo pueden perder. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta noche, que nos dé descanso, que nos ayude a tomar decisiones. Vamos a orar para que nos bendiga y Dios mediante nos estaremos encontrando el día de mañana. Vamos a orar. Gracias, Padre, nuevamente te damos por tu amor y tu misericordia y por las promesas que hay en tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a tomar las decisiones más importantes de nuestras vidas que tienen que ver con nuestra vida eterna y nuestra salvación. Ayúdanos a salir de todo sistema opresivo, de toda falsa religión, de toda falsa doctrina, para entregarnos enteramente a ti en esta hora. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos encontramos Dios mediante mañana también a través de radioelcamino.net. Van a escuchar a la misma hora la tercera parte de la campaña y también en nuestro canal de YouTube, que es Radio El Camino, @Radio El Camino. Está el estreno programado para mañana. Obviamente mucha gente va a escuchar esto en otro momento, pero qué bonito sería que todos estemos juntos en comunión, escuchando al mismo tiempo esta campaña por primera vez. Así que los esperamos, Dios mediante, mañana a la misma hora. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Acabamos de escuchar el llamado del segundo ángel, salir de la confusión y volver al camino marcado por la palabra de Dios. No faltes mañana a la última noche, donde conocerás el solemne mensaje del tercer ángel, aquí en Radio El Camino. Que Dios te bendiga.